importante las sentencias de la Corte Constitucional para nuestros fundamentos de derecho, dentro de nuestras demandas, dentro de nuestros escritos, entonces tener muy en cuenta eso. La, listo, la grabación, me olvidé de empezar la grabación para los demás compañeros que no se pudieron conectar. No se olviden que las clases quedan grabadas y ustedes pueden revisarle posteriormente entre semana o cuando ustedes deseen. Entonces, sigamos ya. Vamos a hacer una pequeña búsqueda para más o menos enseñarles cómo se puede realizar un escrito, digamos, por una extinción de pensión alimenticia. ¿Qué significa extinción de pensión alimenticia? O sea que se quiere extinguir la pensión de alimenticia para que el demandado ya no deposite la pensión alimenticia asignada por un juez o por alguna otra razón indistinta. Por ejemplo, les puedo presentar un caso que tuve el día de hoy, por eso se me viene esta idea a la cabeza. Un señor que pasaba una X pensión de alimentos, lastimosamente la hijita se le murió porque tuvo un paro cardiorrespiratorio. Entonces vino al consultorio porque quería realizar la extinción de pensión alimenticia porque ya no hay a quien pasarle la pensión, porque la mamá no es beneficiaria de la pensión alimenticia, sino ¿quién es el beneficiario de la pensión alimenticia? El menor. En este caso, lastimosamente y penosamente, eh, eh, se murió la hijita de este señor, entonces realizamos un escrito solicitando al juez dentro de un proceso ya establecido, ¿no? La extinción de la pensión alimenticia. Entonces ya nosotros podemos tener ese fundamento de derecho para nuestros escritos o nuestras demandas. Entonces, miren, aquí tenemos ya una sentencia por parte de la Corte Constitucional donde nosotros no ya podemos basarnos en como fundamento del derecho para nuestros escritos, como se los estaba indicando. Si vieron donde puse, aquí si ven en esta partecita de PDF, al lado de la sentencia y el número, ustedes pueden visualizar la sentencia de la Corte Constitucional. Muchas veces es copias de PDF o un documento en PDF en total. Entonces ustedes pueden basarse en esta sentencia. Según la sentencia se puede declarar extinguida la pensión, de la extinción de la pensión alimenticia por portal o por el motivo que ustedes desean realizar el escrito. Ya depende de ustedes si se quieren poner como fundamentos del derecho o cuando ya hubo una información previa a esta. Entonces, eso es como dato curioso del día de hoy, para que ustedes ya puedan ir teniendo esa noción de dónde fundamentar sus escritos y sus demandas, de acuerdo al tema en sí que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a poner las diapositivas nuevamente. Ahora sí, empecemos con la clase del día de hoy. No se olviden que igualmente les envié una tabla de pensión alimenticia del 2024. No se olviden quién dispone los montos asignados a cada nivel dentro de la pensión alimenticia es el MIES. Entonces, según las condiciones, bueno, se realiza un informe y ellos determinan la pensión de alimentos. Igualmente, si va subiendo el sueldo básico, va subiendo la pensión de alimentos. Tener muy en cuenta eso, porque muchas de las veces, por ejemplo, viene un cliente y dice, yo no le he subido la pensión de alimentos en 5 años al papá de mis hijos, se podría decir un ejemplo. Entonces, ustedes, como ya saben que la pensión, perdón, el sueldo básico subió, automáticamente la pensión de alimentos sube y pueden pedir una nueva asignación del monto de acuerdo al nivel en donde se encuentra el demandado, pero eso vamos a ver la clase del día miércoles. Sigamos con el repaso de lo que nosotros hemos visto en la semana anterior. También dentro de esto vimos la actualización y de la búsqueda de la normativa. Vimos las fuentes del derecho, no se olviden. Dentro de esto también revisamos la pirámide de Kelsen, las jerarquías de las normas. También vimos una introducción al mercado de servicios legales, la venta de servicios legales que nosotros podemos ofertar como abogados en libre ejercicio
Y también vimos sobre lo que es la redacción jurídica, estrategias de marketing jurídico, técnicas de venta y negociación y los principios de la redacción. Eso es lo que nosotros vimos la semana anterior. Tal vez si alguien tiene una duda, pregunta, Doctor, dígame. buenas noches, disculpe, ¿cómo le Buenas va? Le noches. saluda Carolina Villalba. Quería preguntarle, usted que hace un momento mencionó que nos va a facilitar lo que tiene que ver la tabla de pensión alimenticia actualizada o una demanda sobre la... No, la lista, perdón, la pensión de la tabla de pensión alimenticia actualizada del 2024 ya está subida en el grupo de WhatsApp para que Ah, ustedes ya. puedan ir revisando. Pero igualmente, si necesitan modelos de demandas, me lo hacen saber en la clase, yo busco unos modelos que tengo y les envío. No importa, Sí, para eso está el curso. Para por favor. nosotros también de buscar ayuda en otros compañeros. Si hay compañeros también que son abogados y tienen modelos, estamos aquí para poder compartir nuestros conocimientos, porque si solo guardamos para nosotros, créanme que no es beneficioso, sino que la información siempre se debe compartir. Entonces, si ustedes tienen alguna duda o algún modelito que necesiten, me lo hacen saber y si yo lo tengo, con gusto les puedo ayudar. Sí, por Entonces, favor, doctor. la Te lo agradecería compañera mucho. ahora me solicitó una demanda de pensión alimenticia, un modelo de una demanda. Correcto, sí, sí. Entonces ya le voy a subir, bueno, al finalizando la clase me hace acuerdo para subirle el modelo de demanda de pensión alimenticia al grupo de WhatsApp. Y así, ¿no? Así como su compañera tuvo esa duda o esa sugerencia, los demás compañeros me pueden ir haciendo la sugerencia pertinente. Ya listo, muy amable, doctor. Ya, gracias a usted también. Continuamos con la clase del día lunes. Bueno, ahora nosotros qué vamos a ver dentro de esta clase? Vamos a ver la redacción jurídica y la gestión documental. ¿Por qué queremos enseñarles esto? Porque para nosotros es muy importante que ustedes tengan un orden dentro de lo que es la gestión documental. ¿Por qué? Porque primeramente todo lleva un orden, todo tiene un ciclo y los documentos jurídicos también tienen ese ciclo pertinente que ya en el caso posteriormente ya les voy a ir explicando. Bueno, ahora sí, empecemos con la clasecita del día de hoy. Bueno, ¿a qué me refiero con lo que es la estructura de documentos jurídicos, como es el tema principal? Primeramente, los documentos jurídicos suelen tener una estructura específica, que puede variar primeramente según el tipo de documento y según el tipo de jurisdicción. Pero generalmente les voy a explicar un esquema básico de que casi normalmente todos los documentos jurídicos tienen, así sean oficios, peticiones, escritos presentados, demandas. Primeramente, un escrito jurídico va a tener un encabezado. Y en este encabezado que va a tener, incluye información sobre el tribunal o la autoridad competente, el número de expediente y las partes involucradas. En este caso sería el demandante y el demandado. Es un ejemplo, ¿no? Y fechas y otros datos de identificación de nosotros, perdón, que nos vamos a referir ante la autoridad que solicitamos dicho documento. Después de esto, que va a venir una introducción o un preámbulo. Es la parte inicial del documento donde se establecen los antecedentes relevantes del caso o un asunto que se va a tratar. Aquí nosotros podemos mencionar el motivo por el cual se esté emitiendo el documento jurídico. Tener muy en cuenta esto que no todos los documentos jurídicos son iguales, pero como ya les digo, les comento, es un esquema básico. Por ejemplo, son diferentes los documentos dentro de fiscalía, dentro del Consejo de la Judicatura, oficios, escritos. Entonces, tener muy en cuenta eso. Después de la introducción que viene, el cuerpo del documento. Esta sección constituye la parte principal del documento donde se expongan los hechos relevantes, los argumentos legales y la interpretación de leyes aplicables al caso. ¿A qué me refiero con esto? A los fundamentos de derecho, en que nosotros vamos a fundamentar nuestro escrito, nuestra demanda. Por eso mismo vimos al principio donde nosotros podemos fundamentarnos los hechos, no solo en las sentencias de la Corte Constitucional, sino también en las leyes, en la Constitución. Por ejemplo, una demanda de pensión alimenticia que solicitaba una compañera. Para nosotros crear una demanda de pensión alimenticia tenemos que basarnos en el artículo
si no estoy más, del 142 del Código Orgánico General de Procesos. Aquí nos explica cada parte de la demanda de cómo debe ser redactada. Pero yo no les doy eso porque eso sería solo dentro de la materia de civil que es COGEP. Entonces, tener muy en cuenta, en claro, por eso les doy un esquema más básico. Después vamos a ir revisando. Eh, Después de lo del cuerpo vienen las disposiciones. Es la parte final del documento donde se incluye la decisión final del tribunal o autoridad competente. Por ejemplo, puede contener, esto ya hablamos dentro de una sentencia, ¿no? Puede contener la sentencia del caso judicial o las conclusiones de un informe legal. También tenemos la firma y el sello. Es importante incluir la firma de la autoridad que emite el documento o de quién pertenece el documento que se está presentando. Por eso muchas veces en los documentos legales que dan los abogados que trabajan en libre ejercicio, a un lado está la firma del, de la parte actora, de la parte demandada, y a un lado está la firma del abogado con el sello de abogado, número de matrícula y de quien presenta el escrito de la demanda, perdón, su número de cédula y sus nombres completos. Dentro de algunos casos también hay anexos que contienen documentos adicionales relevantes por el caso, como pruebas, contratos y referencias legales. ¿Listo? A eso vamos con la estructura de los documentos jurídicos en general. Ya vamos a ver la estructura de los documentos jurídicos en específico. Ahora vamos a ver las técnicas de redacción de documentos jurídicos. ¿A qué me refiero con la redacción de documentos jurídicos? Primeramente requiere una precisión, claridad y coherencia para poder asegurar que el mensaje legal que nosotros queremos transmitir sea entendido por todas las partes involucradas, incluso para las personas que no sepan de derecho debe estar lo más claro posible. Así no sepas de derecho, si es entendible, créeme que la demanda que ustedes estén presentando o el escrito que estén presentando está muy bien. Bueno, dentro de estas técnicas fundamentales para mejorar la redacción dentro del ámbito jurídico, una de ellas es la claridad y la precisión. ¿Por qué? Porque utilizando un lenguaje claro y preciso, evitando ambigüedades y términos técnicos innecesarios, se define claramente todos los términos legales y también evitamos el uso excesivo de la jerga legal que puede complicar la comprensión del documento. Por eso no es tan recomendable hablar jurídicamente en todo el documento, sino también utilizar palabras normales que nosotros utilizamos al día a día, pero tampoco lenguaje coloquial, ¿no? Tener en cuenta esa diferencia. ¿Cuál es la otra técnica técnicas para la redacción? Una estructura lógica. Organizar el contenido de manera lógica y secuencial. Por eso hay una serie de pasos. Ya vamos a revisar cómo se presenta una demanda dentro del COGEP. Entonces ahí ustedes ya van a tener una idea clara porque viene por incisos y si ustedes enumeran, créanme que ustedes incluso van a tener una mejor idea de cómo se estructuran los documentos jurídicos dentro del COGEP. No se olviden de las partes que nosotros ya vimos dentro de los documentos jurídicos más comunes. Entonces, si tienen ya una idea de eso, créanme que vamos muy bien. También el uso de conectores. ¿Por qué? Al emplear conectores o marcadores adecuados para establecer las relaciones lógicas entre ideas y argumentos, esto nos va a permitir dar una mejor comprensión. Por ejemplo, estos pueden ser, por lo tanto, además, sin embargo, entre otros. Otra técnica de argumentación se podría hacer que es evita la redundancia y la ambigüedad. ¿Por qué? Eliminar las palabras innecesarias y redundantes que puedan diluir el mensaje principal, asegurándonos que cada una de las frases o cada término que nosotros empleemos en nuestra demanda contribuya directamente al objetivo del documento. También tenemos lo que son las citas y referencias, cuando sea necesario, claro, citar las leyes, regulaciones o precedentes pertinentes de manera precisa y completa, asegurando que las referencias sean correctas y estén actualizadas. Por eso nosotros les explicamos dónde pueden buscar la normativa más actualizada posible para que no tengan este tipo de errores, porque muchas veces cuando uno presenta una demanda y esta demanda está mal fundamentada, mal redactada, el juez primeramente puede enviar a ampliar la demanda
completar la demanda y si ustedes se podría decir al segundo intento no hacen caso a las sugerencias del juez, posteriormente puede llegar a su archivo. Y eso es lo que menos queremos, porque estaríamos dando un mal servicio como abogados de libre ejercicio, ¿no? También ¿cuál es otra técnica de argumentación? Revisión y edición. ¿Por qué es importante la revisión? Porque incluso los abogados con más experiencia se equivocan. Tener muy en cuenta eso. Por eso, una de las frases que yo utilizo al momento de dar esta clase, cada vez que hablamos de redacción jurídica, es importante la revisión, incluso dos, tres veces. Entonces, porque incluso se nos va una palabra y cambia totalmente la percepción de la idea que nosotros queremos transmitir. Entonces, por eso tenemos que tener especial cuidado en la redacción de documentos jurídicos. También verifica la coherencia y la terminología dentro de la estructura del documento. Y también otra técnica de redacción jurídica es la adaptación al público, al objetivo que nosotros queremos transmitir, considerando quien primeramente será el lector del documento, se adapta al entorno y el nivel de detalle en consecuencia. Para los que no me entendieron, un ejemplo puede ser un contrato. Puede requerir un lenguaje más formal y técnico que una carta de opinión legal dirigida a un cliente. Ese, para que vayan viendo el nivel de detalle dentro de la redacción jurídica. Neutralidad y objetividad. Manteniendo una posición neutral y objetiva dentro de la redacción, evitando opiniones personales o emocionales que pueden influir en la interpretación del contenido. Por eso, uno de los más grandes consejos es evitar eh, palabras o transmitir emociones dentro de perdón, dentro de nuestros documentos. Y aunque a alguien le puede parecer chistoso o graciosa esta idea, si en el mundo jurídico se puede decir si llega a pasar. Entonces, esas se podrían decir como que las técnicas de la redacción. Ahora vamos a ver lo que es la redacción jurídica. Bueno, acá también tenemos unos principios de lo que es la redacción jurídica. Hablamos sobre las características de la redacción jurídica efectiva y la importancia de la claridad y la precisión. Primeramente, la redacción jurídica porque se caracteriza por utilizar palabras en latín. A veces, dentro de nuestras demandas podemos llegar a utilizar ese lenguaje. Se emplea conjuntos de palabras jurídicas, además del uso de las palabras diarias. ¿Sí ven? Entonces, por eso es a lo que me refiero. Tratar de combinar nuestro lenguaje, el del uso diario y palabras jurídicas, pero no tan al extremo, porque si solo hablamos dentro de palabras jurídicas, vamos a dar un malentendido a lo que nosotros queremos transmitir. Se emplea terminologías específicas, debe ser de fácil comprensión, debido a que se encarga de regular las relaciones humanas, por eso esto es muy importante. Y el lenguaje evoluciona, por eso también nosotros debemos saber adaptarnos, porque hay abogados que ya utilizan un lenguaje más moderno y a los abogados antiguos algunas palabras que la gente más joven llega a usar es difícil comprensión para ellos. Y se ha pasado casos. No digo que existen los casos, pero sí, sí ha pasado casos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la claridad y precisión dentro de lo que es la redacción? Primeramente, debe ser clara, precisa y sencilla. El lenguaje es una forma de escribir y presentar la información de manera que el lector la interprete rápida y fácilmente. Se dice que la comunicación escrita está el lenguaje claro si su audiencia puede encontrar lo que necesita, entender lo que encuentra y usar lo que se entiende para satisfacer las necesidades que nosotros presentemos. Listo, ahora nosotros vamos a ver la estructura de documentos jurídicos dentro de lo que es el COGEP. Ya les voy a compartir el Código Orgánico General de Procesos para que ustedes puedan ver de mano propia cómo nosotros podemos, la estructura de una demanda dentro de lo que es el Código General de Procesos. Denme un segundito, solo busco el Código Orgánico General de Procesos y el artículo.
Ahí me ayudan, por favor, si logran ver lo que les estoy compartiendo. Sí, sí se visualiza. Ya, muchas gracias, compañera. Disculpen, alce la mano. Ya. Bueno, aquí nosotros estamos dentro del Código Orgánico General de Procesos, donde encontramos el contenido de la demanda. Es donde nos dice que primeramente contendrá la demanda que se presentará por escrito. Muy en cuenta eso, la encontramos primeramente en disposiciones comunes a todos los procesos. El título 1, actos de procesión. Capítulo 1, la demanda. Artículo, como ya les dije, 142. ¿A qué se refiere? Al contenido de la demanda. Sigamos. Primeramente, ¿qué se solicita? La designación de la o el juzgador a quien se le propone. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la compañera, una demanda de pensión de alimentos, ¿a quién será el juzgador que nos tenemos, a quien se debe proponer la demanda? Tal vez alguien, un juez de niñez y adolescencia. Entonces, tener muy en cuenta eso, unidad de niñez y adolescencia del cantón tal, de la provincia tal. Entonces, primeramente la designación y uno de los más errores comunes que se encuentra en la demanda es la competencia. Entonces, tener muy en cuenta a quién estamos interponiendo la demanda. Segundo, los generales de ley. Ahora vamos a ver uno por uno para que ustedes tengan una idea más clara de lo que se habla sobre generales de ley. Primeramente se solicita los nombres, apellidos completos, tengan tener en cuenta claro eso, nombres completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte en el caso que no tenga cédula, no se le perdió por un motivo, alguna cosa, estado civil, soltero, casado, divorciado, eh, ¿qué más hay? Unión libre, si no estoy mal. La edad, la profesión, ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de él o del actor. Casillero judicial electrónico de su defensor público o su defensor privado. El privado, los de libre ejercicio. Defensoría pública, ya saben que dentro del Consejo de la Judicatura existen los defensores públicos, quienes son encargados de dar este servicio a personas que no tengan los medios suficientes para contratar un servicio privado. Entonces, también para que les quede esa idea. Cuando se actúa en calidad de procurador o procurador o representante legal, se hará constar también los datos del representado. ¿Listo? Entonces, el número de registro contribuyentes, en el caso así lo requiera, dentro de un caso de pensión alimenticia no lo requiere. Entonces, no es necesario. Perdón, le subí mucho. ¿Cuál es el siguiente paso? 4. Los nombres completos y la designación del lugar en que se debe citar al demandado o además la dirección electrónica si se conoce. Bueno, les voy a enseñar cómo se propone una demanda de pensión alimenticia y ahorita que la compañera también aquí está presente como dato adicional. Verán. Para solicitar una demanda de pensión alimenticia debemos primeramente entrar al Consejo de la Judicatura. No es denuncias, es demanda. No, disculpen, no es de aquí, Consejo de la Judicatura. Denme un segundito. Acá está. Si ven lo que dice aquí, formulario de demandas de pensión de alimentos. Dentro de este formulario de demandas es el que nosotros presentamos eh, para poder obtener el beneficio al menor, ¿no? En este caso es el formulario de demanda de pensión alimenticia. Entonces yo le descargo y le voy a compartir a la compañera para que ya tenga listo el formulario de pensión alimenticia. Ah, no, pero este no es para la demanda este es de declaratoria de paternidad y Ah, no, sí está bien. Entonces, deme un segundito, ya le comparto a la compañera para que tenga el formulario. Estos formularios se encuentran dentro de la página del Consejo de la Judicatura, ¿ya? No es más en sí un documento en específico, el formulario para la pensión de alimentos. Esto cualquiera lo puede conseguir solo entrando a la página del Consejo de la Judicatura.
Entonces ya le envié a la compañera el formulario y nosotros podemos ir revisando. Primeramente, la información de la persona de la o el solicitante, en este caso el actor, aquí se llenan los nombres completos y ustedes pueden incluso modificar el texto aquí en línea. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que tengan una idea a lo que me refiero, que le tenía la compañera la duda. Nombres completos, digamos, mi nombre, ¿ya? Giovanni, por número de documento de identidad, 17, 18, tal, no voy a poner mi real porque no es necesario, mi edad. Entonces ya tengo 26 años, ciudad donde vive, yo vivo actualmente en la ciudad de Puyo, estado civil soltero, abogado. ¿Listo? Entonces ya lleno sus datos generales, perdón, sus generales de ley, y ahora dirección domiciliaria de él el solicitante. Tengo que poner mi dirección, calle principal, voy a inventarme, no es que vivo aquí. Avenida Jaime Roldós, solo por ejemplo, ¿no? Calle secundaria. Denme un segundito, se movió. Hacer que aquí no pueden. No me deja prestar enter. Bueno, pongámosle calle Pastas hacia Unido. No sé qué pasa, no me deja solicitar, aplastar espacio. El barrio, igualmente hay un barrio aquí que se llama Pastaza, sí le voy a hacer rápido, numeración tal, número de casa 03288 sí, y número celular 097 5747 ya. Casillero judicial, perdón, correo electrónico casillero judicial ya sería del abogado quien está representando al señor, en este caso mi persona. Y ya como yo mismo voy a ser mi abogado, gmail.com. Número de cuenta bancaria donde se va a depositar la pensión de alimento. Entonces ustedes ponen el número de cuenta, tal tipo de cuentas, ahorro, corriente, y la institución financiera donde pertenece. Digamos que este pertenece al Banco del Pichincha. Entonces, para que ya tengan una idea de cómo se llena un formulario de pensión alimenticia, que la pensión alimenticia es lo más básico que hay dentro del mundo jurídico. Nombres y apellidos del demandado. Voy a inventarme un nombre. Digamos que si hay alguien llamado así, disculparán. Digamos que solo me sé el primer apellido, ¿ya? Bueno, pongamos el segundo. Ya el número del documento, este es opcional. Si ustedes no se saben, no hay ningún problema porque ya le buscan con los nombres completos, pero siempre es preferible tener ya los datos completos cuando se va a realizar, se va a hacer la propuesta de la pensión de alimentos. Conoce la dirección del demandado, tienen que saber la dirección domiciliaria porque ahí es más fácil. Hay otros métodos también cuando no se sabe la dirección a quien se va a interponer la demanda de pensión alimenticia, pero lo preferible es que ustedes sí sepan para qué, para que le notifiquen directamente hacia la persona. Por eso uno de los principales requisitos cuando se va a pedir la pensión de alimentos es un croquis o fotografías del domicilio del demandado para que pueda ser notificado de forma correcta y lo más rápido posible, porque si no ponen la dirección, se va a demorar demasiado el proceso y nosotros queremos ser lo más eficientes posibles. Entonces voy a llenarle rápido porque ya me estoy pasando con el tiempo. Entonces ponemos la dirección, parroquia, referencia, numeración, celular, correo electrónico, si se sabe, y así vamos llenando. ¿Y para quiénes van a reclamar los alimentos? Por ejemplo, mi hijo se llama Junior, otro nombre, Andrés. Coro, ¿qué apellido puse? Ortiz, creo. Y la edad, digamos, 3 años. Por eso es importante saber lo que es la fijación de pensión alimenticia, porque dentro de la tabla hay un monto específico para menores de 3 años, porque se supone que los menores de 3 años tienen más necesidades que los niños pasando esta edad. Entonces es importante saber primeramente la edad para determinar la cuantía que nosotros vamos a solicitar dentro de nuestra audiencia.
Entonces, igualmente si tiene una discapacidad el niño, es un monto adicional de lo que se está, normalmente se pide. Entonces, tener muy en cuenta eso. Si dentro de nuestra demanda el niño tiene alguna discapacidad, necesitamos el certificado del CONADIS, donde nos diga exactamente qué tipo de enfermedad tiene y cuál es el grado de discapacidad que tiene, porque de acuerdo al grado que de discapacidad que tiene, se va a asignar una pensión de alimentos. Siempre dicen el 25, 50, 75, el 100% de discapacidad. De acuerdo al porcentaje se va a poner la pensión de alimentos. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual usted presenta la demanda? En este caso vamos a poner que no tiene una discapacidad. Entonces, aquí, ¿cuál es el cuarto paso? ¿Cuál es el motivo del que presenta la demanda? Fundamentos de derecho. Demanda reconocida la paternidad, entonces esto es más que suficiente. Otros motivos es opcional. Entonces, de ahí no vamos a colocar nada. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho? ¿En qué se basa la presente demanda que estamos presentando? Valga la redundancia. Primeramente, ustedes pueden ver la Constitución de la República del Ecuador, artículo 45, perdón, 44, 45, 69, 1 y literal 1, inciso 5, el 83, inciso 16. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27, 29, 30 y 31, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2026, y la enumeración de la ley reformatoria del título quinto, libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el artículo 2, 4, 5, 6, 9, 15 y, 15 y 16. Nuestra pretensión de la demanda, que ya está automáticamente, solicito, señor juez, de la declaratoria de paternidad, también solicito en virtud de la tabla de pensión alimenticia vigente, se fije una pensión que permita una vida digna a mis hijos o representados. Entonces, la cuantía, ustedes pueden aquí poner hasta 50,000. No necesariamente les van a dar los 50,000 dólares, ¿no? Solo es una cuantía que ustedes ponen, porque la demanda de pensión y alimentos se va a fijar dentro de lo que es la audiencia. Solicito medidas cautelares en el caso en este caso, si ustedes quieren asegurar la pensión de alimenticia, porque muchas veces saben que le van a poner una pensión alimenticia y se van del país. Medidas cautelares, provisión de salida del país, sí. Solicita el demandado se le prohíbe vender artículos casi porque no quiere pagar la pensión de alimentos, y él tiene vehículos, tiene negocios, entonces ustedes pueden solicitarle una que se le prohíba vender dichos bienes por seguridad de que se logre pagar la pensión de alimentos, ¿no? Información del personal obligado subsidiario, en este caso abuelos, hermanos que hayan cumplido 21 años o tíos, no porque estamos interponiendo la demanda contra la mamá de mi hijo, se podría decir en este ejemplo. Anuncio de pruebas, solicito que si puedan poner testimonio, personas que rindan su testimonio, aquí van a poner los datos de dichas personas. Solicito que el demandado declare en audiencia, ustedes, depende de qué diga su cliente, ¿no? Sí o no, pero más factible sí. Solicito al juez disponga Dirección Nacional de Registro de Datos. Esto mayormente no se llena. Esta es la parte más importante. Declaro que los documentos señalados en el numeral anterior se encuentran en mi poder, por lo tanto requiero el auxilio del órgano jurisdiccional para que se ordene la entrega de los mismos en virtud de lo señalado en el tercer inciso del artículo 159 del Código Orgánico General de Procesos. Sí, es lo más importante dentro de esta demanda. Acá van otros datos que adjunto. Primeramente, ¿qué se solicita? La cédula de la demandada. Perdón, la cédula del actor. En este caso, del actor. También que se pide el certificado de nacimiento del menor o la menor, certificado de nacimiento en este caso de la menor, porque puse, no, del menor puse por varón. Menor, no tiene, ¿para qué es el certificado de nacimiento? Del menor primeramente para verificar el parento filial. ¿Qué es el parento filial? El parento filial es el vínculo entre el demandado, o sea, entre el papá y el hijo. Entonces, que primeramente el papá, a quien interponemos la demanda es del papá, y entonces en el certificado de nacimiento del menor, ahí están los nombres del padre, madre, fecha de nacimiento, dónde nació, exactamente todo. También vamos a adjuntar el croquis, que es muy importante para las notificaciones, y mi credencial de abogado.
y así nosotros logramos interponer una demanda de pensión y alimentos. Aquí firma el solicitante, el actor, en este caso mi persona, y acá la del abogado. Y ustedes imprimen esto y adjuntan todos los otros documentos que están aquí que vamos a presentar, y ustedes se acercan a las ventanillas del Consejo de la Judicatura a presentar una demanda. Entonces ya tienen más o menos una idea de cómo se puede realizar una demanda de pensión alimenticia, y ahora sí, y es el mismo, es de lo que nosotros tenemos aquí del código 140, perdón, del artículo 142, es lo mismo que está en el contenido de la demanda, que es la designación del juzgador, nombres completos generales de ley, el anuncio de medio de pruebas que se ofrece, solicitud de acceso judicial, la pretensión que nosotros queremos que exigir, que en este caso sería la pensión de una pensión alimenticia para una vida digna, la cuantía, la especificación del proceso, las firmas del actor o del actor y del defensor privado o público, dependiendo del caso. Entonces, de eso es la estructura de un documento jurídico dentro del Código Orgánico General de Procesos. Ahora sí, sigamos con lo que es la clase. No, ahora nosotros vamos a realizar, perdón, vamos a ver lo que es la estructura de documentos. Bueno, eso ya vimos. Jurídicos. Ya les voy a pasar algunos documentos que yo tengo para que ustedes puedan ir revisando. Dentro de esto tengo contratos, demandas. Si no estoy mal, es una pensión de mujer embarazada, y para que ustedes puedan apreciar la diferencia entre dichos artículos que les voy a pasar para que ustedes más o menos tengan una idea. Ya nosotros vimos los tipos, las técnicas de redacción, ordenar nuestras ideas, frases cortas, no abusar de los objetivos. La cuarta, que es revisa, revisa, revisa. ¿Por qué? Nosotros tenemos que revisar y ver primeramente que los datos estén bien estructurados, que no nos falte ningún número, porque incluso hay gente que no se da cuenta que a veces les falta un número en la cédula. Si ya lastimosamente no le lograron encontrar por los nombres y ustedes escribieron mal la cédula, ¿qué va a pasar? A completar o ampliar su demanda. Segundo caso, si no hacen caso, ¿qué va a proceder? Archivar la demanda o va a haber inconvenientes, y eso es preferible que no pase. No escribir como nosotros hablamos normalmente, porque dentro de nuestro mundo, del mundo jurídico, hablamos de una manera distinta, usar puntos y comas, las faltas ortográficas también tener mucho cuidado, no usar palabras rebuscadas, en este caso palabras demasiado jurídicas que no se den a entender de lo que nosotros queremos pretender, y un buen cierre. ¿Por qué dentro de las técnicas de redacción es necesario tener un buen cierre? Ya que se trata primeramente de dar una conclusión y no dejar nada abierto a interpretaciones. Entonces, tener mucho en cuenta eso. Ahora vamos a ver lo que es la revisión y corrección de textos jurídicos. Si ven estos que están aquí, Evermod, Correg Online, son páginas donde ustedes pueden subir sus documentos jurídicos, y estas páginas se encargan de corregir primeramente toda falta ortográfica, y también verificar que las palabras jurídicas que ustedes usan sean de acuerdo a lo que ustedes quieren interpretar. Por eso estas páginas son muy buenas. No todas tienen ese funcionamiento, pero esta más que todo, la que está primero, es la que les comento que hace lo que les digo. Les verifica ortografía, significados de las palabras, entonces ya tienen como que ahí un plus más para que puedan usar en sus demandas de escritos de oficio todo lo que quieran presentar. Ahora vamos a ver lo que son los errores más comunes, perdón, dentro de lo que es nuestros escritos o las demandas que presentamos. Como ya les dije, el más grande error que puede haber es errar en la competencia. ¿Por qué? Por ejemplo, presentan una demanda de pensión de alimentos dentro de lo que es una unidad de penal. La jueza se va a reír y va a decir, este abogado de qué está hablando, no aprendió. Entonces, tener muy en cuenta eso, la competencia, que es lo más importante. Si primeramente la competencia no está bien establecida, adiós. ¿Cuál es el error más común también que encontramos? No tener la adecuada representación y patrocinio dentro de un juicio.
No les digo que no le den la primera oportunidad al abogado que ustedes encuentren, pero también háganle preguntas, conversen para ver si tienen la capacidad jurídica necesaria para representarlos, porque nosotros queremos dar un servicio de calidad y eso no lo podemos hacer si no tenemos la experiencia necesaria. Por eso, ¿se acuerdan el consejo principal que yo les di dentro de lo que es el mundo jurídico a los estudiantes de derecho, si están todavía en semestres ya por finalizar su carrera? Felicitaciones por los que están por finalizar. El mundo del derecho es demasiado bonito, se puede decir así. Entren a estudiar a despachos jurídicos, así sea pasando papeles, como yo les dije. Yo empecé así, pasando papeles, escuchando cómo daban las citas los doctores, entonces yo iba aprendiendo ya con más experiencia, después de unos 3, 4 meses, ya me preguntaban a mí, ya sabía qué decirles, ya sabían qué tenían que hacer, entonces esa experiencia les va a ayudar demasiado a poder que a futuro ustedes puedan hacer una buena representación y un buen patrocinio legal. También otro error más común es demasiadas modificaciones de la demanda. Por ejemplo, y este caso pasa muy seguido, la jueza manda a ampliar o completar la demanda y ustedes hacen más modificaciones de lo que ya les mandaron a modificar. Entonces, ¿qué sucede esto? Que igualmente la jueza va a decir, le manda a completar una cosa, cambia otra, ¿y ahora qué hago? Entonces, tener muy en cuenta esos errores, no tener la legitimación correspondiente, abandonar el procedimiento, eso es lo peor que puede hacer un abogado. Y también un error más común es decir que todos los casos son ganables, que yo le voy a sacar de aquí, yo le voy a sacar preso, que ni sé qué. Entonces, eso, por favor, espero que ustedes no lleguen a decir, sino que dar un buen asesoramiento en unos casos penales. No podré evitar que no vaya preso, pero sí puedo darle que le den la sentencia menos, que le haga daño a su vida, a su bienestar. Entonces, siempre ser sinceros con el cliente y presentar una demanda sin pruebas. Si ustedes presentan una demanda sin pruebas, ¿de en qué se están fundamentando? ¿Qué están solicitando? No van a poder defenderse dentro de un juicio, se podría decir así. Ahora nosotros vamos a ver lo que es la introducción a la gestión documental dentro del ámbito jurídico. ¿A qué me refiero con esto? La gestión documental se refiere siempre a tener una base y esta base nos ofrece numerosas ventajas dentro de lo que es el mundo jurídico. Primeramente, repositorio de documentos o archivos. Siempre nosotros tener un sistema de gestión documental que sirve como repositorio central para todos los documentos importantes es la organización. Por eso, como gran consejo, se les puede decir que dividan carpetas o archiveros de acuerdo al tipo de derecho que presenten la demanda. Una carpetita de laboral, una carpetita de familia, una carpetita de civil, una carpetita de penal, una carpetita de tránsito y tener una carpeta con documentos en general. Siempre dividir por abecedario, se podría decir así, de la A hasta la Z, para que ustedes puedan buscar de manera más eficiente y más rápida, porque muchas de las veces, justo cuando estamos haciendo muchas cosas, viene algún cliente y necesitan ustedes de entregar algún oficio recibido. Y ese rato ponerse a buscar por nombres y así, entonces nos demoramos demasiado. Esos consejos les va a ayudar si ustedes llegan a ponerse un despacho judicial. Seguridad de los documentos, esa es otra ventaja importante. ¿Por qué? Cuando los documentos no se gestionan y la posibilidad que se exponga la información de nuestros clientes puede llegar a manos equivocadas, entonces tener mucho cuidado con eso. Es bueno las firmas legales dentro de lo que es, ya las firmas legales más grandes tienen sistemas de seguridad no se podría decir avanzados, pero muy estrictos. Por ejemplo, de donde esté en su contrato y establece que si se llega a perder algún archivo, se llega a filtrar información, usted puede ser sancionado con alguna multa y así es justificable porque si usted firma un contrato tenía previo conocimiento de lo que está firmando, ¿no? Y esto me base a otro consejo más: nunca firmen un documento sin antes de leer, nunca firmen letras de en cambio en blanco, eso es lo peor que pueden hacer.
Una disculpa si me salgo del tema central. Y el acceso a los documentos cuando son necesarios. A esto me refería a la organización de carpetas. Entonces, dentro de esto es primeramente necesario localizar los documentos en el archivo para poder empezar primeramente a gestionar. El sistema de gestión documental es lo más importante dentro de lo que son buenas prácticas de gestión de documentos jurídicos. Ahora vamos a revisar lo que es los documentos que les dije que les iba a pasar. Denme un segundito a ver si les encuentro para que ustedes puedan visualizar los documentos. Lo de cómo calcular las pensiones alimenticias los vamos a ver el día miércoles. Por eso primero quería que sepan cómo se realiza todo, para que después y el día miércoles podamos revisarlo, cómo sacar la cuantía dentro de lo que es la pensión de alimentos. Y algo más que les quería enseñar son los formularios dentro de lo que es el Consejo de la Judicatura. Ya, ¿logran ver esta página? Esta es la página del Consejo de la Judicatura donde encontramos los formularios. Todos estos formularios son de fácil acceso, son gratuitos, entonces ustedes pueden revisar. Primeramente aquí tenemos una acta de resumen de audiencia, manual de ingreso a las actas de audiencia. La demanda de pensión de alimentos es donde yo mismo aquí les enseñé, donde encontrábamos la demanda de pensión de alimentos, ¿entendido? Entonces, nosotros ya llenamos, tienen cómo hacer. Aquí también tenemos un formulario de aumento de pensión alimenticia, la rebaja de pensión alimenticia, la declaratoria de paternidad, formulario de copias certificadas y formulario de solicitud de reclamos y quejas. Esto ya lo vamos a ver al último, pero este formulario de solicitud y reclamos y quejas es muy importante porque dentro de lo que es la administración pública, hay empleados públicos que no son eficientes en su trabajo y si cuando nosotros decimos vamos a hacer una solicitud de reclamo, una solicitud de reclamo y es cuando se ponen a hacer todo lo más rápido posible y si son eficientes. Si no se les amenaza a los funcionarios públicos, créanme, porque ellos manejan demasiados archivos, entonces se les puede pasar que un documento se les va por una semana, y exagerando, pero a veces incluso no nos despachan escritos en 2, 3 semanas, cuando lo normal son 5 días. Toca estarles llamando y buscándoles personalmente para que nos despachen dichos documentos, y no es así. Entonces, para esto nos sirve esta solicitud de reclamos y quejas. Entonces, también aquí tenemos el formulario para presentación de demanda dentro de un proceso monitorio, formulación de acreditación de notario suplente, formulario de entrega de copias para citación, formularios de notarías y formulario de constancia de documentos extraviados. Entonces ya tienen donde ya saben ustedes dónde pueden sacar los formularios de demanda de pensión alimenticia, aumento y rebaja. Ahora sí vamos a ver los documentos que nosotros les iba a presentar. Denme un segundito solo para encontrarles. Y de paso ya les voy a subir estos ejemplos al grupo para que ustedes ya tengan más o menos una idea clara a qué me refiero. Ya se va a acabar la clase, déjenme ver si avanzo. Ya, miren, este es uno de los ejemplos más fáciles sobre qué es un contrato de arriendo. Igualmente son documentos jurídicos. A lo que quiero que tengan una idea es de cómo está estructurado este documento jurídico en base a la redacción jurídica que nosotros le estamos explicando. Primeramente, un contrato de arrendamiento no tiene que
dar una competencia, ¿no? Pero si se dirigen si el contrato va para notarizar, pueden ponerle señor notario, compadece libre y voluntariamente la celebración del presente de contrato de arrendamiento por parte del señor tal, portador de cédula, generales de ley. Después que va el objeto, los comparecientes por sí convenir sus intereses, acuerdan que el arrendador da arriendo a la arrendataria, asignan un monto, las fechas en donde se va a cancelar dicho dinero del arriendo, entonces ya ven este ejemplo de lo que es un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el otro documento que les voy a presentar? Un contrato de compra de venta y vehículo. Igualmente les voy a pasar, y esto también hacen los abogados, y más los ayudantes jurídicos y auxiliares jurídicos, porque a lo que nos referimos con ayudante judicial o asesor, perdón, o ayudante jurídico, es más a los ayudantes dentro de los despachos de abogados, y también a lo que ya vamos a ver después también en administración pública. Entonces, todo esto ustedes ya tienen que saber cómo llenar, cómo formular. Igualmente, dentro de lo que es el librito que les pasé de las 500 demandas más comunes del COGEP, espero que también puedan encontrar lo que ustedes buscan. En cambio, este ya es una demanda, perdón, esta es una acción de protección, casi una demanda que es. Entonces, dentro de una acción de protección, se dirige primero a la competencia, señor juez de la provincia de Pastaza. Tenemos los datos generales de ley, la autoridad competente propongo la demanda que señala, mi nombre y apellidos más generales de ley ya indicados, los nombres y apellidos de la persona a quien propongo mi demanda, que son tal. Entonces, los fundamentos de hecho, ¿qué son los fundamentos de hecho? Las cosas que sucedieron. Y como ya se les dice, depende si necesitamos poner el lenguaje emocional, y también depende de las circunstancias para ver si no ponemos dicho lenguaje emocional, pero en muchos de los casos es preferible no basarnos tanto en lo emocional. Los fundamentos de derecho, los fundamentos de derecho ustedes ya creo que tienen claro, es en qué legalmente me baso para proponer mi demanda, escritos, oficios y todo. El hecho que exijo, la cuantía que presenta la acción, aquí han puesto de $1,810 de los Estados Unidos de Norteamérica, es un trámite especial, las notificaciones correspondientes y tal. Eh, bueno, entonces, este es en cambio una impugnación a una multa de tránsito. Entonces ya si alguien tiene algún casito de estos, ya tiene más o menos de dónde revisar todos estos documentos, y este es, por ejemplo, para notariar. Es un poder especial. Son los documentos más comunes que podemos encontrar en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces ya les voy a subir estos documentos para que puedan ustedes también revisar posterior y tengan más o menos una idea a lo que me refiero. Entonces, compañeritos, esto ha sido todo por el día de hoy. Tal vez alguien tiene alguna duda, consulta antes de finalizar la clase. Algo, sí, dígame, compañero Edgar, ¿qué le puedo ayudar? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Tengo Dígame. una duda. ¿Ya? En cuestión de la presentación de la demanda de alimentos, solo se presenta el formulario adjuntado las partidas de nacimiento y, bueno, el certificado del CONADIS en caso de ser necesario. ¿No se presenta un escrito adicional? No es necesario. Muchos abogados sí presentan y no les digo que está mal, pero bueno, principalmente para mí no es necesario. Pero si ustedes desean presentar un escrito, fundamentarse en los hechos que sucedieron, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, no está mal. Pero, o sea, para mí simplificar el proceso y ser más eficientes y más rápidos, es suficiente el formulario de pensión alimenticia. Bueno, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Entonces, antes que eso finalice, para el compañero tengo una idea. ¿Cuáles son los requisitos que para la demanda de pensión alimenticia? Primero es la copia de la cédula de ciudadanía. Partida de nacimiento de los hijos menores de edad tiene que estar actualizada. Certificado de CONADIS en caso de tener una discapacidad del niño, la niña y o adolescente. Nombres completos y número de cédula del demandado, certificado de estudio de los menores, este es opcional si ustedes desean poner, certificado de la cuenta bancaria,
esto de tener mucho en ojo porque es un requisito. Y una copia de la libreta de identidad bancaria donde necesiten que se realice el depósito. Y la dirección exacta del domiciliario. Provincia, cantón, nombres, calles, referencias, un croquis, una fotografía. Entonces, estos son los requisitos que ustedes necesitan para que ustedes puedan presentar una demanda de pensión alimenticia. Y sí, como dijo el compañero, muchas veces unos abogados hacen escritos, pero para mí en lo personal no es necesario, porque con el formulario que nosotros llenamos, ahí están los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, lo que nosotros queremos solicitar. Dígame, compañera Ana Morales, buenas noches. Dígame, ¿cuál es su duda? Buenas noches, doctor. Una consulta, ya que usted mostró un contrato de arrendamiento, mi duda era, supongamos ¿Ya? un cliente viene y el monto del canon es de $100 por una vivienda, por un departamento. ¿Lo ¿Ya? puedo notarizar o hay Claro, una restricción? no, Y no hay es restricciones. Usted lo puede notarizar tranquilamente. No más que las dos partes tienen que estar presentes cuando se celebre el contrato y se notaría porque los dos firman. Mientras los dos estén de acuerdo, no hay ningún problema, se puede notarizar. y luego con ese contrato ya no se tendría que registrar en el municipio ni nada. Solo con que esté notariado No, es porque ya, suficiente. claro, una identidad pública está dando fe a lo que están celebrando, entonces ya no es necesario que se registre. Listo. Pero Muchas si gracias. quiere tener un respaldo, tampoco estaría mal. No lo digo que no lo hagan, ¿no? Pero también no estaría mal que también hagan eso. Para tener ya más adelante, si llegase a haber algún problema, que tengan un respaldo más. Un respaldo Entonces, más contando con el registro en el municipio. claro, un respaldo adicional, pero no es necesario, pero si ustedes desean para tener mayor seguridad, y eso pueden decirle a su cliente, para mayor seguridad y que no exista problemas a futuros, también hagan el registro dentro del municipio y listo. Ya entonces, Muchas compañeros, gracias. de nada, compañera, que tenga una buena noche. Esto es todo por el día de hoy. Ya les voy a subir los contratos y todo lo que le presenté en la clase de hoy. Que tengan una buena noche y nos encontramos nuevamente el día miércoles. Hasta luego.